Contrapartida, lugar poético. No se busca algo en la poesía. En principio diríamos que la poesía no existe al margen de nosotros mismos como objetividad. Es fundamentalmente un modo de expresión personal y subjetivo de nuestro propio yo. Pero solamente en la medida en que éste se comunica y es común a otros, la poesía delata y ahonda una realidad psicológica profunda y en ese sentido es a la vez objetiva, porque la poesía expresa el misterio, los porqués de ser y estar en el mundo, en definitiva de existir. Jorge Luis Borges expone que la historia de la literatura, incluida la tradición oral, gira en torno a 4 grandes temas que se repiten con diferentes formas y aspectos a lo largo de su devenir. Temas que serían también la base, con todo su sentido simbólico profundo, por supuesto, de esa realidad objetiva y común de la poesía, la épica, la conquista, la vida como combate, la muerte como resultado ineluctable, o el viaje, la aventura, la exploración, o el regreso, la nostalgia, la soledad, o el desamor, o la búsqueda, el regreso a las fuentes, los orígenes, las tesis, la patria, el hogar, también, por supuesto, el amor, o el sacrificio, la sangre, el ejemplo, la redención, la reconstrucción, o el reencuentro. Y por eso no, desde luego, no hablamos en los mismos términos que usan o que gustan a los mercaderes. No hablamos de editoriales, tampoco en este terreno de número o éxito de ventas. No hablamos ni siquiera de número de lectores, porque es cierto que si este es escaso es porque al sistema no le interesa proporcionar la mínima base cultural de formación o de educación de la sensibilidad hacia el hecho creativo, hacia el hecho literario y mucho menos hacia la expresión poética, definitiva hacia la cultura, hacia la inteligencia. Leo un libro en la actualidad, estoy a punto de terminar un libro que se titula La utilidad de lo inútil, de un autor italiano, Nuccio Ordine, en Editorial Acantilado, que recomiendo. Y por esa deliberada alienación que busca el poder, también ese rasgarse las vestiduras cuando pretenden que se ofende a sus propios instrumentos de alienación. Estos días ha sido con la religión. Pero la religión no explica el mundo, tal y como sabemos en la actualidad que es, o al menos en alguna medida, y por eso entra continuamente en conflicto con nuestro conocimiento actual. La religión no se sostiene, no resuelve el problema o la angustia existencial del hombre, su soledad o su paradoja ante la muerte, solo lo tergiversa, solo miente ante ese problema, solo miente. Karl Marx decía ya en el siglo XIX, la religión es el opio de los pueblos. La poesía tampoco promete la resurrección más allá de la muerte, sino quizá promete otra resurrección, y además en este lado de aquí. No en el más allá, sino este lado de aquí. Y muy por el contrario, diríamos que toma conciencia del problema, por el contrario, lo expresa, lo comunica, y se comunica también y por supuesto lo asume. Por eso la poesía no miente, por eso la poesía no es juego sino consciencia, por eso es esencialmente desgarro y sinceramiento, y por eso precisamente es necesaria, y por eso hablamos de poesía y de su necesidad. Pero mientras hablamos, sobre todo mientras hablo, el tiempo huye. Mientras hablamos huye el envidioso tiempo. Dum loquimur fugerit in vida estas, diremos con el poeta latino Horacio. Carpe diem quam minimum credula postero. Viviremos el momento sin confiar lo más mínimo en el mañana, carpe diem. Presentábamos en nuestro programa Contrapartida del martes pasado a uno de los nuevos miembros del grupo de poesía del Aula de Encuentros aquí en el Círculo de Bellas Artes. Ella no pudo estar en el programa, pero hoy tenemos la suerte, tenemos el privilegio de tenerla en persona. Ella es Tulia Guisado, así que buenas tardes, Tulia. No tengo que darte la bienvenida
a la necesaria contrapartida que supone la poesía, porque es algo inherentemente tuyo, pero sí te la doy a este programa en el que a partir de ahora tomarás parte activa. Espero, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Tulia Guisado Muñoz nace no hace mucho en Barcelona, aunque vive en la actualidad en Madrid. Yo voy primero con la formación académica, Tulia, si te parece, que es amplia y especializada. Licenciatura en Filología Hispánica en la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona. Voy a ir un poco a matacaballo, ¿me perdonas? Por Realiza favor. diversos cursos de especialización de aptitud pedagógica y también de redacción, de edición, de corrección de textos en catalán, también en la Universidad de Barcelona. Posgrado con el título La crítica literaria en la prensa, impartido por la Pompeu Fabra, también de Barcelona. Curso de doctorado en el programa Literatura Española, Historia e Invención de los Textos Literarios Hispánicos, en la misma Facultad de Filología en Barcelona, y máster Cultura Histórica y Comunicación en la Facultad de Historia, también en Barcelona, etcétera. Yo seguiría, la verdad, seguiría, porque creo que hay más cosas y, como digo, muy especializadas. Pero antes de seguir con el currículum, con un currículum, como digo, evidente, esencialmente profesional en lo que se refiere a letras, y aunque no es necesario mencionarlo, voy a decir que Tulia Guisado está aquí, evidentemente, porque es poeta. Desde 2003, si no me equivoco, poemas y también algún poemario. Sí, la Sí, fecha bueno, correcta, más o menos. Eso fue el inicio. escribí realmente desde que tengo conciencia. Sacarlo, pues quizás sí, desde 2003 aproximadamente. La verdad es que efectivamente en estos menesteres poner una fecha es un poco Sí, inoperante, ¿no? Un pierdes poco un poco tal. la memoria, se vuelve un poco difuso todo. Creo que convive en ella una sensibilidad sutil. No he leído todo, pero algo he leído. Creo que convive en ella, como digo, esa sensibilidad delicada, pero digo que convive con una expresión precisa, diría, a veces incluso hasta contundente. Mi constatación después de cierto tiempo es que su expresión es un cauce de comunicación de su calidad humana y personal. Esto es una constatación del trato con Tulia Guisado. La puesta en común de ese terreno profundo expresada en las grandes líneas, precisamente las grandes líneas que coinciden, desde luego, como está mandado con los temas que expresaba Borges, ¿no? Que es esa realidad psíquica existencial común a los hombres, y que, desde luego, volvemos a repetir, la poesía, desde luego, pone de manifiesto. Bueno, ello se juzgará hoy aquí después de oír sus poemas, pero hablaremos más adelante de publicaciones, y por eso, antes de seguir con eso, pues me gustaría entrar en materia, o entrar simultáneamente en materia, porque te voy a pedir, si te parece, la lectura de un primer poema, Tulia, si te parece. Vale, Vamos a ello. bien. Yo mato al hombre porque el hombre miente y dibuja el relámpago en cada esquina todas las mañanas. Quiere ser feliz, pero no sabe, no aprende. La verdad le espera. La flor que arranca es el universo, y el corazón de un pájaro muerto es el corazón de cualquier águila. Yo mato al hombre para que el hombre aguante. Frágil como la memoria, es un nervio herido intentando recordar el paso de los días, o cómo todo se transforma, el color de la tarde a la hora de cerrar todas las ventanas. Yo mato al hombre porque el hombre en su espejismo se deja caer a la hora del crepúsculo e ignora la bondad de su trágica esperanza. Llega tarde a recoger aquello que queda de él tras las 9 de la noche. Y a dormir. Mañana hay que volver a dibujar el relámpago y vivir así, quemándose. Mato al hombre porque siempre, en su delgadez de espuma, en su frágil pesadumbre, calla y consiente al pájaro y a la iguana. Yo mato al hombre porque el hombre sueña. Mato al hombre porque el hombre me delata. Bueno,
Habría desde luego cosas que comentar sobre el texto, pero eh, siguiendo con la mención de esa experiencia profesional, yo quiero contar también que Tulia Guisado ha sido redactora de artículos de divulgación literaria para la editorial SM durante una temporada larga, redactora también de material didáctico online para la sección de lengua y literatura de la misma editorial, asimismo redactora de informes de lectura en la sección de literatura infantil y juvenil para la editorial Alfaguara, auxiliar de redacción en el periódico digital PRN Noticias de Cataluña durante 2006, creo que fue, correctora para la editorial El Acantilado de Barcelona, correctora del libro Apunts per recordar del escritor catalán Jaume Encisa Pineda, creo, investigadora, colaboradora, correctora en la edición crítica de la obra de Vita Beata de Juan de Lucena, en fin, y una tesis doctoral dirigida por el doctor Francisco Rico de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y por supuesto, experiencia docente tampoco ha faltado, como profesora de Lengua y Literatura Española en el Instituto de Enseñanza Fort Pius de Barcelona, profesora de Lengua y Literatura Cultura Clásica en el Colegio Balmes de Móstoles en Madrid, los niveles de su bachillerato, en fin, profesora de Lengua y Literatura también española, los niveles de bachillerato de la Academia de Las Rozas también, traductora de guiones para la televisión catalana, traducciones al castellano desde el catalán, de series televisivas. Esto me llama más la atención porque esto tiene que ser una trabajina realmente importante, ¿no? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta tal vez algo innecesaria o algo tópica, y es por la influencia que haya podido tener toda esa trayectoria profesional larga, muy profesionalizada, muy especializada, pero parece que en terrenos muy concretos. ¿Qué influencia ha podido tener en la escritura de la poesía, Tulia? La experiencia profesional yo creo que poca. En la poesía no creo que refleje nada de lo laboral. Creo. Quizá alguien me lee y conoce mi trayectoria y piensa que hay algo reflejado, pero yo diría que no. Uh-huh. En cuanto a la utilización de inconscientemente de un determinado léxico, de una determinada gramática. Hombre, en fin. a ver, algunos de los trabajos que he tenido me han obligado a leer mucho, por ejemplo, el trabajo de correctora. Ajá. o de redactora, o en fin, pues claro, el trabajo editorial te obliga, bueno, y el trabajo en la educación también te obliga a leer muchísimo. Bueno. Entonces eso sí que te influye a la hora de crear, lógicamente. Pero Bueno, te doy la razón, porque tal vez las influencias en poesía vienen por otro lado, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, al menos no la influencia de lo profesional no ha sido directa, desde Ajá. luego. Quizá pues en lo que te comentaba, pues que al leer, pues claro, eso es vida también, entonces sí que puede influir. Quería hacer una pequeña aclaración. Ajá. La tesis doctoral que has mencionado antes no es mía, es el doctor Jerónimo Miguel Briongos, y Ajá. le estuve ayudando y colaboré con él, pero vamos, quería hacer esa Bueno, pequeña muy aclaración. honrado por tu parte. Hombre, tenía yo algo tergiversados los datos o... No es que lo hayas dicho mal, pero creo que era importante la aclaración, por Muy si bien, acaso. muy bien. Voy a pedirte un segundo poema, Tulia, si te parece, si lo tienes a mano. Ah, sí. La grieta. Estos son los pasos del hambre, cuyo cuerpo es la medida del vacío, y estas son las paredes donde contengo litro a litro mi sangre fría. Vedlas. No hablo de pequeñas estructuras, sino de muros de contención, de aguante, de resistencia, de permanencia en un entorno del que grieta a grieta nada sabes, nada entiendes. Vuelvo a casa y cierro una tras otra las compuertas de la presa donde acumulo y donde contengo, litro a litro, mi sangre fría. Que no se diga, si muero ahogada, que fue a causa de la grieta, fue la inundación. Voy a seguir con las preguntas, Tulia, si te parece. Y ya que las anteriores influencias por las que yo pretendía preguntarte realmente no eran tales, ahora sí te voy a volver a preguntar en general, que nos hagas una especie de, a modo de poética, o que nos cuentes un poco, nos definas tú mismo las características de tu propio trabajo poético. Hace no mucho tuvimos la privilegiada ocasión de oír en Madrid, digo privilegiada, en el ciclo Recitales Odisea,
en el que se celebran en el emblemático Café Literario Libertad 8, uno de los poetas españoles, yo creo, de mayor altura, más extensa e intensa trayectoria, como es el canario Justo Jorge Padrón. Él explicaba que en sus últimos poemas había llegado a traspasar la frontera de lo indecible, de lo indecible, y con toda, por supuesto, con toda la veracidad de sus palabras. Sin embargo, pienso que esa transgresión, más consciente o más o menos consciente, pero no es extraña realmente a otros poetas, ni muchísimo menos. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, ¿cómo definirías brevemente las características de tu propio trabajo poético? Bueno, es complicado esa pregunta, es difícil, me temía una pregunta así de difícil. Por otra parte muy inesperada, ¿no? Pues es que me resulta difícil contestar. Ajá. Mis lecturas han sido muy caóticas. No sabría decirte qué autor me ha influido más. Sí que he tenido escritores que sé que me han marcado y a los que he querido seguir. Uno de ellos es Borges, desde que lo descubrí en la adolescencia, gracias a un profesor. Con lo que mi cita de hoy no iba muy descaminada. No, tampoco, me ha ¿no? sorprendido porque digo, mira, es que es un autor del que no me desprendo. Ajá. Y no quiero tampoco hacerlo. Y entonces, bueno, pues Borges ha sido uno de mis autores predilectos. Uh-huh. Y es uno de esos autores en los que te miras muy humildemente, Uh-huh. pero te miras. Españoles, sobre todo, en la poesía española, la generación del 27, especialmente Lorca, Cernuda, autores argentinos, bueno, el caso de Borges, ya lo he dicho, mexicanos, toda la poesía hispanoamericana. Pero independientemente de las influencias, que yo he hecho algún hincapié en eso, es verdad, ¿cómo definirías tu propia poesía? ¿Qué características? Así, muy a bote pronto. Bueno, yo creo que sabría decirte mejor quizá de lo que no es mi poesía o lo Ajá. que no quiero que sea. Ajá. Intento huir del sentimiento, aunque parezca una contradicción. ¿Eso es posible en poesía? Creo que sí. Quizá del sentimiento lírico al que estamos acostumbrados en poesía. Huyo de buscar la emoción fácil o de buscar la autocomplacencia, o me interesa una poesía más contundente, más dura, quizá más que pegue un poco, buscar esa sorpresa que creo que... Tú has comentado en alguna ocasión, me gusta la poesía como la comida cruda. Sí, es una frase un poco así como adolescente, ¿no? la escribí yo, pero bueno, creo que es que al final decidí firmarla porque es cierto, me gusta la poesía cruda, esa poesía quizá que va más a la esencia y carece de ornamentos o de descripciones. Bueno, prefiero yo que pensaba preguntarte por los adjetivos, ¿qué opinabas de los adjetivos? Bueno, los adjetivos, ¿qué opino de los adjetivos? Pues unos me gustan y otros no. Respuesta bueno, obvia, ¿no? Se puede evitar la descripción, pero eso no significa que no haya adjetivos, ¿no? Quiero decir que bueno, tú puedes escribir un estado de ánimo, puedes escribir una imagen, quizá no lo sé, huyo de la descripción quizá de lo exterior, ¿no? Me gusta la descripción más interna o más de la emoción, y no de lo que rodea al poeta, sino lo que pasa por dentro del poeta. Eso es lo que más me interesa, y en ese sentido pues me gusta no dejar indiferente. Uh-huh. Igual, del mismo modo que yo como lectora no quiero quedarme indiferente, quiero leer poesía Ajá. que me haga daño o que me produzca un placer casi doloroso. He repetido más de una vez una frase que le oí a Julio Llamazares, que decía, pues hay 3 tipos de poesía, la buena, la mala y la que da calambre, ¿no? Entonces, dijo yo, me identifiqué rápidamente con lo que decía Julio Llamazares. Sí. Tú has dicho también que tratas los temas de siempre, los grandes temas, porque no hay otros, evidentemente. En esa coincidencia también con Borges, ¿no? Que mencionábamos, la muerte, el amor, el recuerdo, la memoria, el paso del tiempo, la pérdida,
la identidad, cierto. etcétera, etcétera, ¿no? Creo que no hay otros. Tantas cosas, no hay otros, efectivamente. Al final ¿no? todo se reduce, es más, podríamos decir que todo se reduce a la muerte, a la vida y al amor. Exacto. Vamos, que es así. Tulia, un poema más, si te parece, si lo tienes a mano. Sí. Has dormido en mí como sueñan los grillos y los cuervos, en negro. Has dormido en mí como sueñan los caballos, en silencio. Has dejado en mí la cicatriz del ahorcado, del herido de muerte, del que no se siente a salvo. Y busco, porque a ti te hizo el verano y la sal, la playa, la mirada lenta, el sol de aquellos días y tus palabras hiriéndome como si fuera virgen. Y fíjate, me descubro desnuda y sé que has pasado por mi cuerpo cuando el agua es el calmante de esta herida que no acaba. Busco algo tras la línea de sombra, que sea un mapa o una brújula hacia mi carne antes de la llaga, hacia mi piel antes de la herida, hacia mí misma antes de la lluvia, hacia mí, para buscar ya la cicatriz. Bueno, Tulia Guisado ha escrito también, aunque sea tremendamente difícil hacer algo original, hay que intentarlo. Decir lo que haya que decir, esperando al menos que nadie lo haya dicho antes así, aunque no sea cierto. Pero la poesía es ese intento, es ese salto que debemos repetir cada vez en la creación. Yo me identifico también con esa frase, aunque no sea nada fácil. En tu caso lo es más, yo creo. Bueno, pues ahora sí que me voy a referir a tus publicaciones, también a algunos premios. Publicación del poemario Vendrán más años ciegos y les harán más malos. Finalista en la 7ª edición del concurso de poesía José María Valverde, convocado por Comisiones Obreras en Barcelona en 2003, creo. También Accessit y publicación del poema De vuelta a mis hermanas en la 8ª edición del mismo concurso José María Valverde en el año siguiente, publicación del poemario Principios en la revista de literatura virtual La Ciega, laciega.org. También has incurrido en el terreno del relato, publicación del relato Infancia, una antología, supongo, un libro titulado Cuento, de editorial Acumán en Toledo, como finalista de ese concurso de relatos convocado por la editorial, ¿no es eso? Sí, sí, sí. Bueno, incluida también una antología reciente, una antología muy reciente, Las noches de Lupi, en Madrid, de la editorial La única puerta a la izquierda, en este recientemente pasado 2014, incluida también una antología inminente, todavía no aparecida, pero inminente, que es Amor se escribe sin sangre, de la editorial La Astura, y también algunos artículos La muñeca de trapo, publicado en el suplemento de Danza el día D del diario El Periódico de Cataluña en 2007, El fracaso en la obra de José María Fonollosa. Yo creo que este artículo está aún pendiente de publicación. Sí, ese todavía no ha sí. salido. Pero yo quiero destacar de manera muy muy especial que en este momento Tulia Guisado tiene en puertas la publicación de su libro con el título 37,6. Este es el título del poemario, del libro, de la inminente también de Tulia Guisado en la colección de poesía de la editorial Legados Netwriters, que tengo que decir que es una gran colección, una colección que promete. Y algo sobre este libro, Tulia, algo sobre el contenido de este libro, muy brevemente, si te parece. Este último, el 37, Uh-huh. bueno, es un libro que... Yo he dicho poemario, Sí. me da la sensación, porque lo he leído, creo que tú lo has explicado también en alguna ocasión, es un único poema, en realidad Sí. se trata de un solo poema. Sí, está escrito como un solo poema. Yo lo escribí sin ningún tipo de intención de hacer un poema, sino escribir algo. Y al final me quedó un poema de 42 páginas. Gran poema. Sí, quedó largo. Sabía perfectamente lo que quería hacer, quería contar algo. Entonces, primero lo intenté con la prosa, pero a mí no me sale.
Entonces, siempre me voy hacia la lírica, con lo cual acabé claudicando y entonces decidí, bueno, pues quiero contar lo mismo, pero con un poema. Finalmente quedó un conjunto de poemas. Fui poniendo subtítulos bajo ese título principal, que es 37,6, con lo cual los subtítulos pues han conformado al final un conjunto de poemas que funcionan también de manera independiente. Pueden leer el libro, en principio, pues debería leerse de la primera página a la última en orden, pero pueden también leerse cada poema de forma independiente. Creo que funcionan. Bueno, doy fe de ello porque efectivamente, si hablamos de poema río, pues parece que sería un texto ininterrumpido de principio a fin, y sin embargo, a pesar de que se trata de un único poema, sin embargo está estructurado con esos subtítulos que explicas, y realmente eso le da una articulación a la lectura de mucha mayor amplitud desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, yo voy a decir que hay poetas encerrados en su torre de marfil, pero sin embargo hay otros que vuelcan su vocación al exterior, hacia los otros, como una especie de llamada generosa a ese espacio común y hondo de la poesía, creando ámbitos y organizando actividades, moviendo el cotarro, por así decir, organizando actividades como son recitales, presentaciones, lecturas, sesiones, en fin, de una manera muy activa. Tulia es desde luego una de estas personas, una de estas poetas, porque ella es vicepresidenta de la Asociación Poet Islam de Madrid, y en esa medida, desde esa posición, ha participado en varios slams especiales. Muy brevemente, yo te quiero pedir una pequeña glosa sobre esto del slam. ¿Qué es esto del slam? Bueno, el slam es un torneo poético. Cada poeta tiene 3 minutos para defender un poema propio en el escenario, y no puede usar nada más que la palabra y el texto, que tiene que ser propio. Y después de esos 3 minutos, el público decide, el público vota ese texto, ese poema. Tiene que defenderlo el poeta y el público tiene la última palabra. Entonces hay un par de rondas. Y finalmente pues los finalistas, que suelen ser 3 o 4, se enfrentan luego al público de nuevo en la segunda ronda. Por lo poco que he leído, que sé, esto tuvo origen en Estados Unidos y en una especie de evento que tenía la forma de un combate de boxeo o algo así. Efectivamente, sí. Así que, bueno, pues... Es un torneo pero de poetas, de poesía. En lugar de guantazos, torneo de poemas. Versos. Cuéntanos de tus slams, Tulia. Bueno, pues empecé es una asociación que llevaba ya, si no recuerdo mal, un par de años cuando yo empecé. Quizá me equivoco, pero creo que sí, que más o menos son 2 o 3 años. Yo empecé en el 2011 a participar y luego formé parte de la asociación. Y ha sido para mí pues una forma de mostrar mis poemas al público madrileño. Mostrarlos y ponerlos en liza, además, ¿no? Sí, Sí, podría haber ido a alguno de los recitales en los que no hay ningún torneo, pero empecé por el slam y después he ido a otros recitales más convencionales. Tulia, se nos va el tiempo lamentablemente a toda velocidad. Te quiero pedir un poema breve, si tienes a mano por ahí, para rematar nuestro programa Contrapartida de hoy. He visto el frío, esa manera de nombrarte, de sembrar la muerte en la tierra helada. Siempre hay lugar para una vida más. Tengo miedo, ese miedo de perder, de no tener hambre nunca más. Mi corazón insiste, sabe, conoce las normas, pero ha visto el frío, el latido inconexo, el vacío del grito, conoce el terror. Le pido mucho, me recuerda que si acaba, lo sabré. El dolor, al final, es una excusa para sobrevivir. Bueno, nos dejamos un montón de cosas en el tintero sobre Tulia Guisado. Esperamos tener la oportunidad de repetir, y yo tengo que decir que ha sido un honor, ha sido un privilegio tenerla hoy en Contrapartida. Así que gracias muy especiales, Tulia.
Muchísimas gracias, Alfredo. Pero este programa servirá también como espaldarazo a su inclusión, como explicábamos la semana pasada y también hoy, a su inclusión, a su ingreso en nuestro grupo de poesía y también como nuevo miembro de este equipo de radio. Así que nos congratulamos todos de ello. Gracias también a Evaristo Cadenas por la asistencia técnica imprescindible y a todos por la escucha. Así que un saludo muy especial a la comunidad chilena de Tierra de Fuego desde aquí y también a la comunidad maorí de Islas Marquesas. Así que hasta una nueva contrapartida en una semana. Muchas gracias. Gracias.